Ir tras bambalinas siempre es maravilloso. Se sentía una gran emoción. Leigh Radziwill conoce de primera mano lo que fue vivir a la sombra de otra persona toda su vida. Para colmo, su hermana mayor fue quien se robó el protagonismo, no cualquier persona. Al parecer, Jacqueline, la hermana de Leigh, era mejor que ella, más ambiciosa, con mayor proyección social, más rica, e incluso casada con el hombre que, según se decía, le había echado el ojo. A pesar de su inteligencia, franqueza y estilo, Leigh vivió una vida solitaria y mantuvo su fortuna en secreto hasta su muerte a los 85 años. Aunque legó toda su fortuna a un solo beneficiario en su testamento, varias personas desconfiaron de una cláusula específica. Al examinar la vida de Leigh Radziwill, podemos observar sus celos, controversias y logros. El Hospital de Médicos de la ciudad de Nueva York fue el lugar de nacimiento de Caroline Leigh Bouvier en 1933, lo que marcó el comienzo de una vida tumultuosa. Jacques Bouvier III era corredor de bolsa, y Janet Norton Leigh, una famosa figura de la alta sociedad, eran sus padres. La gente empezó a llamarla Leigh, su segundo nombre, en lugar de su inicial, y la costumbre persistió. Jacqueline, su hermana mayor, se casó con el futuro presidente John F. Kennedy. Las dos hermanas mantuvieron una estrecha relación durante toda su infancia. Leigh residió en Park Avenue durante la mayor parte de su infancia. Pasaban veranos tranquilos en los Hamptons cuando su familia quería escapar del bullicio de la ciudad. Leigh asistió a numerosas instituciones de secundaria, cada una de las cuales le proporcionó una excelente educación. Estudió en la escuela Miss Porter en Farmington, Connecticut, la escuela Potomac en Washington, D.C., y la escuela Chapin en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no imaginaba que su vida sería tan turbulenta y llena de acontecimientos desde que terminó sus estudios hasta el final. Les revelaremos nuestro significado cuando llegue el momento. Así que estén atentos. En su primer año de universidad, Leigh asistió al Sarah Lawrence College, pero se transfirió a una escuela de arte italiana en su segundo año. El apellido familiar proviene del famoso personaje de Wall Street, Jack Bouvier III, también conocido como Black Jack, pero no estuvo exento de problemas. Disfrutaba de estar rodeado de muchas mujeres diferentes y bebía mucho. Debido a esto, la tensión en el hogar aumentó y los padres de Leigh finalmente se divorciaron cuando él era adolescente. A pesar del divorcio de sus padres, Leigh y Jacqueline mantuvieron su posición como miembros de la realeza neoyorquina. Seguían siendo muy influyentes y tenían muchos vínculos valiosos con la clase alta. Su madre los acogió tras volver a casarse con Hugh Auchincloss. Al entrar en su espaciosa mansión de Virginia, los recibió con cariño. En cambio, su padre permaneció soltero. Jacqueline fue la tercera y última esposa de Hugh. Él había estado casado antes de casarse con la madre de Leigh. Leigh creía que su padre le dedicaba más atención a Jacqueline que ella, a pesar de que ambos mantuvieron el contacto con su padre mientras vivían separados. Leigh incluso sentía celos leves de su hermana en ocasiones. Jacqueline era 3 años mayor que Leigh, y sus padres la adoraban. Todos sus profesores alababan su brillantez en clase. Hugh tenía 3 hermanastros y 2 medio hermanos de matrimonios anteriores, que Leigh y Jacqueline heredaron tras el nuevo matrimonio de su madre. Leigh hizo su entrada triunfal en la sociedad tras una etapa en la alta sociedad tras su paso por la universidad. En la edición del 25 de diciembre de 1950 de la revista Life, apareció en la sección de debutantes. Desafortunadamente, las aspiraciones de éxito profesional de Leigh se vieron truncadas abruptamente debido a su vida privada, a pesar de la impresionante foto a página completa que la revista publicó presumiendo ante el mundo. Leigh se casó más de una vez, y cada matrimonio tuvo su propia historia. A la tierna edad de 21 años, el 18 de abril de 1953, se casó por primera vez. Michael Temple Canfield era su esposo, era editor, mientras su padre, Jack Bouvier III, la acompañaba al altar. Tuvo un breve momento de pura magia. Para Leigh, Michael personificaba al cónyuge ideal. Era atractivo, inteligente y tenía muchos contactos. Pero lo más importante, le ofreció una salida a su problemática relación madre-hija. Tras su boda, Leigh y Michael se mudaron a una casa señorial en Chester Square, Londres. Al principio, todo parecía ir viento en popa. Parecía como si Leigh viviera en un cuento de hadas, pues la colmaban de cariño. Pero Michael tenía un problema grave. No podía controlar su consumo de alcohol.
Bebía en exceso a pesar de ser el director ejecutivo de una importante editorial y tener una excelente educación. Un día, Leigh no pudo entrar a su habitación cuando se desmayó. La puerta estaba cerrada. Michael necesitaba esto como una llamada de atención. Por el bien de su matrimonio, era consciente de que debía hacer algunos cambios. A pesar de sus mejores esfuerzos, no logró dejar la bebida. Stanisław Albrecht Radziwiłł era un príncipe polaco-lituano a quien Leigh conoció y del que se enamoró cuando su matrimonio se desmoronaba. Para entonces, el matrimonio de Jacqueline con John F. Kennedy ya se había celebrado. Los Kennedy tuvieron que mediar para que Leigh pudiera casarse con el príncipe Stanisław. El 19 de marzo de 1959, Leigh se casó por segunda vez con un príncipe legítimo tras lograr la anulación de su matrimonio con Michael mediante conversaciones con el Papa y el Vaticano. El hecho de que Michael se hubiera convertido en príncipe por derecho propio, si hubieran persistido las acusaciones sobre la realeza de su padre biológico es, en sí mismo, irónico. El príncipe Stanisław y Leigh tuvieron 2 hijos como matrimonio, se llamaban Anthony y Christina. La residencia familiar cerca del Palacio de Buckingham demostró que la monarquía, de hecho, atrae a otros miembros de la realeza. Sin embargo, el matrimonio no perduró, y circularon muchas especulaciones sobre las razones de su fracaso. Se rumorea que el príncipe Stanisław tuvo una plétora de encuentros extramatrimoniales. Aristóteles Onassis, magnate naviero griego y cuñado de Leigh, también se sentía atraído por ella. Supuestamente, un fotógrafo llamado Peter Beard también estaba relacionado con ella. Su divorcio en 1974 fue consecuencia de todos estos factores. Leigh reflexionó sobre su relación con el príncipe Stanisław en una entrevista posterior. Aunque había tenido amoríos y aventuras amorosas en el pasado, nunca se sintió realizada ni comprendió mejor el significado de la vida hasta que estuvo con Stas. El período que pasó casada con Stas fue el más feliz de su vida. Era evidente que lo adoraba. Leigh decidió darle otra oportunidad al amor tras el fracaso de su matrimonio con el príncipe Stanisław. Abandonó el mundo de la monarquía y la aristocracia en 1988 al casarse con Herbert Ross, director de cine. Herbert alcanzó grandes logros y tuvo un gran impacto en su ámbito. Entre sus películas aclamadas por la crítica se encuentran Sam, Play It Again y The Goodbye Girl. The Steel Magnolia. Celebraron su boda en el apartamento de Leigh en la Quinta Avenida. Tras la ceremonia, celebraron una cena íntima en la residencia neoyorquina de Jackie Kennedy. Tuvieron que hacer lo que muchos estadounidenses evitan al casarse, lo cual es lamentable, porque su matrimonio tampoco duró para siempre. Se divorciaron en 2001. En su opinión, Herbert era muy diferente a cualquier otra persona con la que Leigh hubiera salido antes. Además, hablaba abiertamente de su odio a Hollywood y su aislamiento. A pesar de que al principio le había parecido atractivo unirse a la industria cinematográfica, como era de esperar, su hermana, Jacqueline, había estado a su lado durante más tiempo. Un análisis más profundo de su relación revelará por qué tuvo los mayores altibajos en la vida de Leigh. Leigh y Jacqueline mantuvieron un fuerte vínculo durante muchos años, a pesar de la inseguridad de Leigh sobre sus propias habilidades en comparación con su hermana. Mantuvieron una relación muy estrecha de adultas, especialmente durante el mandato de Jacqueline como primera dama. Pasaron mucho tiempo juntos, incluso durante las vacaciones y otras reuniones familiares y de amigos. Asistieron juntos a eventos formales, hicieron escala en la propiedad de los White e incluso recibieron a los Kennedy en su propiedad de Londres. Sus vacaciones de un mes en 1962 en Pakistán, India e Italia fueron unas de sus vacaciones más memorables. Caroline era técnicamente el nombre inicial de Leigh, pero todos la apodaban Leigh. Llamar a su primera hija Leigh fue una forma única para la familia Kennedy de consolidar su relación. Trágicamente, todo cambió tras el asesinato del presidente Kennedy en 1963. Leigh tuvo una hija con el príncipe Stanisław, Anna Christina Radziwiłł, e incluso recibió la bendición del presidente Kennedy. Leigh dejó su hogar en Londres para ir a Washington, D.C. en cuanto recibió la noticia, para poder estar presente con su hermana Jacqueline en esos momentos difíciles. Mientras Jacqueline atravesaba el duelo, encontró valor y consuelo en Leigh. Mientras Jacqueline llevaba el féretro de su esposo al Capitolio y luego a la Catedral de San Mateo Apóstol para el entierro, Leigh permaneció a su lado. Leigh se emocionó al ver el ala inclinada del enorme avión Air Force One sobrevolando el Cementerio Nacional de Arlington durante la ceremonia.
Con el tiempo, se hizo evidente que Lake realmente respetaba la valentía de Jacqueline. Le demostró a su hermana Jacqueline cuánto la quería dejándole pequeñas notas en la almohada. Lake jugó un papel crucial en el último día de Jacqueline como primera dama. Facilitó la reubicación de Jacqueline y sus hijos con Will, un diplomático. Mansion Georgetown, propiedad de Avril Harriman. Lake siguió prestando servicio a Jacqueline, apoyándola con su mudanza a su apartamento de Nueva York. Lake y su apartamento en la Quinta Avenida estaban a solo unas cuadras de distancia. Parecían ser la personificación de un vínculo fraternal amoroso y comprensivo, pero surgieron problemas en su relación debido a asuntos privados. Lo que sigue es una incógnita. Lake y el notoriamente promiscuo Aristóteles Onassis han sido vinculados románticamente en la prensa durante algún tiempo. Su química era innegable, pero nunca la oficializaron. Un griego que se hizo rico fue Aristóteles, se dedicaba al transporte marítimo. Como era de esperar en el ambiente de la alta sociedad, mantuvo una larga amistad con la familia Radziwill, cenaban en sus cenas londinenses e incluso navegaron en el Christina, su barco. En agosto de 1963, Lee contactó con Jacqueline, lo que desató la tensión entre las hermanas. Tras el nacimiento prematuro de Patrick, el bebé de Jacqueline, que falleció trágicamente al día siguiente, ella quiso animarla a permanecer a bordo del barco de Aristóteles. Jacqueline necesitaba espacio para llorar en soledad, pues estaba destrozada. Mientras estaba a bordo del yate con Aristóteles, Diana Dubois analiza extensamente el impacto de Jacqueline en él en su libro de 1995, A la sombra de su hermana, una biografía íntima de Lake Radziwill. Lake informó a sus amigas más cercanas que invitar a Jacqueline al yate fue un acto de pura caridad, pero Jacqueline supuestamente manipuló a Aristóteles mientras navegaban. La novela insinúa que la tensa relación entre las hermanas se debió a la afinidad de Jacqueline con Aristóteles. Esto, sumado a la creciente amistad de Jacqueline con Robert Kennedy tras el asesinato del presidente, alteró el curso de su relación para siempre. En esa época, circularon rumores de que Robert Kennedy y Jacqueline eran más que amigos. Tras ser vistos públicamente conversando intensamente durante meses tras la muerte del presidente, comenzaron a circular rumores de que Robert y Jacqueline eran más que amigos, lo que agravó la ya tensa situación. Se especuló y discutió durante un tiempo la conexión de Lake con Aristóteles, a pesar de la falta de pruebas. Entonces, cuando Lake estaba en Londres en junio de 1968, se supo que la habían asesinado. Sufrió un accidente automovilístico debido a su ira extrema. Una mayor sensación de catástrofe se apoderó de su hermano. Le parecía que los Kennedy ya no estaban seguros en Estados Unidos. Parecía la única opción razonable, así que Jacqueline decidió que tenía que irse. El hecho de que Aristóteles Onassis la acompañara a la salida, sin embargo, era intrigante. Después de esto, Jacqueline y Aristóteles iniciaron una relación amorosa. Llegaron incluso a prometerle millones de dólares en un acuerdo prenupcial. 5 años después del asesinato del presidente, Jacqueline y Aristóteles se casaron en una suntuosa ceremonia digna de un tabloide. Lake estuvo presente durante su boda en Scorpios, la isla privada de Aristóteles. Lake simplemente rió ante las preguntas sobre las acusaciones de que había tenido una aventura con Aristóteles. A pesar de que evitaron hablarlo públicamente, era evidente que se había producido una ruptura importante entre ella y su hermana Jacqueline tras el matrimonio de esta con Aristóteles. A pesar de esto, afirmó no arrepentirse en absoluto de su supuesta mala relación. Incluso de pequeñas, Jacqueline se apropió de Aristóteles, como reveló Lake en su diario. Lake había asumido que Aristóteles estaba destinado a ser suyo. A Lake le irritaba algo más que esto. Incluso el cariño de su hija parecía haber sido arrebatado por su hermano. Christina, la hija de Lake, tuvo dificultades para controlar su peso de niña. Como su madre era delgada y hermosa, se sentía particularmente insegura de su propia figura. Entonces, la relación de Christina con su madre se deterioró hasta el punto de que ya no quería estar con ella. Lake se alejó de la vida de sus hijos, a pesar del cariño que les tenía. No se dio cuenta de que Christina estaba pasando apuros. Christina empacó sus pertenencias y se mudó con su querida tía Jacqueline, que vivía cerca, ya que allí se sentía mejor. Por eso, Lake sintió una intensa ira y envidia. Como resultado, la distancia entre las hermanas se amplió. En medio de todo esto, Lake hizo amistades en el mundo del arte. Estas reavivaron su pasión por la pintura y la animaron a perseguir sus aspiraciones.
Lake se hizo amigo de varias figuras creativas en la década de 1960, a medida que él y Jacqueline comenzaban a distanciarse. Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn, Cecil Beaton, Truman Capote y el arquitecto y diseñador Renzo Mangiardino estaban entre sus amigos. Truman Capote y Lake se hicieron amigos rápidamente. Entre el círculo de damas influyentes de Truman, conocido como los Cisnes, se encontraba Lake. Existía un vínculo único entre Lake y Truman. A pesar de sus logros literarios, Truman luchaba contra sentimientos de inferioridad respecto a personas más poderosas y refinadas. Como Lake vivía siempre a la sombra de su hermana, compartía estos sentimientos y ambas se sentían a gusto estando juntas. La situación ya era intrigante, pero estaba a punto de dar un giro emocionante. En 1968, el corazón de Lake se derrumbó cuando Jacqueline se casó con Aristóteles. Para ella, era un misterio por qué su hermana actuaba con tanta crueldad. Truman, quien deseaba que Lake pudiera escapar de la sombra de su hermana, la impulsó a dedicarse a la actuación. En 1967, Lake se matriculó en clases de interpretación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y en la Real Academia de Arte Dramático, lo que marcó el inicio de su carrera profesional como actriz. Truman no solo le sugirió a Lake que se animara a actuar, sino que también le sugirió que comenzara con Historias de Filadelfia, una comedia de Philip Berry. Tracy Lord, una efusiva socialité, sería su personaje en el drama. El público y los medios de comunicación le prestaron mucha atención, ya que era hermana de Jacqueline Kennedy. La obra se estrenó con gran entusiasmo, pero recibió mayormente críticas negativas. Ninguno de los críticos apreció su actuación. Se ha argumentado que una nueva estrella no nace, según un crítico del Chicago Tribune. Su actuación fue poco natural y amateur, según algunas reseñas. Lake persistió en su actuación a pesar de las duras críticas. Truman le rogó a David Susskind, productor de televisión, que le diera un papel. Se decidieron por una nueva versión de la película de Gene Tierney de 1944, Laura. Lake saltó a la fama tras ver a Gene Tierney en un papel bastante similar al que estaba a punto de interpretar. La obra se estrenó en la ABC en enero de 1968, y Truman colaboró como guionista. Los críticos no quedaron impresionados con la actuación de Lake, incluso después de la obra de televisión. Nadie creía que fuera una actriz fantástica. Según el crítico de televisión de The New York Times, al regresar a Londres, Lake decidió que la actuación no era su camino. Su amistad con Truman empezó a deteriorarse casi al mismo tiempo. Gore Vidal había demandado a Truman por difamación, y Lake se había negado a testificar ante el tribunal. Esto dio lugar a su discusión. Contrariamente a lo que Truman dijo, Vidal afirmó que sus asociados simplemente lo llevaron rápidamente a su hotel, tras una discusión con el fiscal general Robert Kennedy, en lugar de expulsarlo de la Casa Blanca de Kennedy por intoxicación. Como consecuencia de la negativa de Lake a testificar, Truman recibió una noticia devastadora. El caso se perdió. Aunque tuvo que reconciliarse con Vidal y disculparse, su relación continuó. La reputación de Truman de revelar secretos había arruinado su amistad. El hecho de que Truman Capote revelara los detalles de los confidentes de Lake sobre la problemática relación de su hermana fue una traición a su confianza. Truman conocía a muchas damas prominentes, y sentía una curiosidad insaciable por descubrir sus secretos. Estaba seguro de que podría componer una obra maestra con este conocimiento. Sin embargo, algunas de sus enseñanzas fueron reveladas, aunque el libro nunca se publicara. Todos dejaron de ser amigos suyos por esto, pero Lake ya estaba dolida. Dejó que su pasión por la moda y el diseño se frustrara mientras se dedicaba a la actuación. Colaboró brevemente con el escenógrafo italiano Lorenzo Mongiardino en un intento por dedicarse al diseño de interiores. Colaboraron en el diseño de la impresionante mansión Turville Grange de Lake y su segundo esposo. Fotógrafos de renombre como Cecil Beaton y Horst P. Horst quedaron fascinados con la exquisita decoración interior. Se capturaron multitud de imágenes de la residencia. Tras desarrollar un estilo refinado colaborando con Mongiardino, Lake decidió emprender su propio camino como diseñadora. Uno de sus proyectos fue el diseño de interiores de una propiedad cuyos ocupantes pasaban allí apenas unos días al año. Gracias a su excepcional trabajo, fundó su propia firma de diseño de interiores en 1976. Lake recibió muy buena prensa tras la publicación de un extenso artículo sobre su obra en Architectural Digest.
Numerosas empresas y personas adineradas se convirtieron en su clientela. El Salón de la Fama de los Mejor Vestidos de Vanity Fair International incluso la incluyó en 1996. Tenía un gusto impecable para la ropa, y esto lo demostraba. Su gusto impecable iba más allá de la simple ropa. En cuanto a sus casas, también poseía un increíble sentido del estilo. Tiene dos residencias exquisitamente amuebladas, una en el número 160 de la calle 72, este de Manhattan, y otra en el número 49 de la avenida Montaigne de París. En la edición de abril de 2009 de El Decor, los lectores pudieron vislumbrar el excepcional gusto de Leigh por el diseño de interiores cuando la revista presentó sus impresionantes casas. Sofía Coppola y Leigh mantuvieron una charla sobre su vida en febrero de 2013. Al aparecer en la portada de la revista Style del New York Times, habló sobre su vida personal y la importancia de la privacidad en el mundo moderno. Aunque la hermana de Leigh, Jacqueline, lidiaba con sus propios problemas en ese momento, The Guardian la nombró una de las 50 personas más a la moda de 50 años o más en 2013, lo que consolidó aún más la posición de Leigh como figura clave del estilo. Aristóteles Onassis y Jacqueline tuvieron problemas matrimoniales, según los rumores. Tras la disolución de su matrimonio, Jacqueline viajó frecuentemente a Nueva York para estar cerca de las escuelas de sus hijos. Aristóteles le legó aproximadamente entre 20 y 26 millones de dólares a Jacqueline tras su fallecimiento en 1975. Aunque su hija se quedó con la mayor parte de su fortuna, Jacqueline recibió un legado considerable. Jacqueline cedió a sus deseos más profundos cuando Aristóteles se abrió camino. Comenzó su carrera en Doubleday como editora asociada y con el tiempo pasó a asesorar a Viking Press. Su pasión por el arte, la historia y la preservación de sitios históricos persistió. Cuando la Grand Central Terminal de Nueva York estuvo en peligro en la década de 1970, Jacqueline fue clave para salvarla. Su vida privada también fue noticia. Maurice Templesman, un comerciante de diamantes belga, fue su pareja y su interés romántico durante los últimos 12 años. Poco después de recibir el diagnóstico de linfoma no Hodgkin en 1994, Jacqueline falleció en su apartamento de Nueva York. John F. Kennedy, su esposo y sus dos hijos fueron enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington junto con ella. Tras el fallecimiento de Jacqueline, un nuevo giro en su larga rivalidad se reveló en su testamento. En su testamento, Jacqueline se encargó de proveer para sus hijos, su portavoz, su albacea y las organizaciones benéficas. Curiosamente, les dio a los hijos de Leigh, Anthony y Tina, $500,000 a cada uno, pero no le dejó nada a Leigh. No hubo necesidad de seguir brindándole ayuda tras el fallecimiento de Jacqueline, ya que ya había hecho suficiente por Leigh a lo largo de su vida. Según su testamento, su relación fue obviamente muy tensa, dañada incluso con la muerte, como se puede apreciar en la belleza de sus palabras. El fallecimiento de Leigh Radziwiłł demuestra su inquebrantable compromiso con el mundo de la moda a lo largo de su vida. Leigh tenía un fuerte vínculo con Giorgio Armani, quien la consideraba una gran fuente de inspiración. Sin embargo, enfrentó dificultades económicas en sus últimos días, y las decisiones que tuvo que tomar la devastaron. No recibió una herencia que le permitiera vivir como su hermana. Por razones económicas, tuvo que liquidar su piso parisino junto con otros bienes. Se dice que un fideicomiso que estableció su madre le brindó sustento económico. A los 85 años, Leigh falleció en febrero de 2019 en su casa de Nueva York por causas naturales. Leigh atravesó momentos difíciles en su vida personal y profesional, pero lo superó con gracia, estilo y un compromiso inquebrantable con las artes. El 25 de febrero, Leigh fue enterrada en la iglesia de Santo Tomás Moro de la ciudad de Nueva York, donde numerosas personalidades de la moda y las artes le rindieron homenaje. Marc Jacobs, Caroline Kennedy, Carol Radziwiłł, Dieter Blair, Sofía Coppola, Carolina Herrera, Peter Beard y Andre Leon Talley estuvieron entre los asistentes. Su inconfundible sentido del humor y su entrañable personalidad fueron elogiados, al tiempo que se reconocía su importante contribución a la cultura y la moda. A pesar de los rumores sobre sus problemas económicos en vida, el patrimonio de Leigh superaba los $50 millones al fallecer. Legó su vasta fortuna a su hija, Anna Christina Tina Radziwiłł, en su testamento de septiembre de 2018, pero había una cláusula peculiar que estipulaba que su hija solo recibiría la mitad del valor de su patrimonio.
Una adición inusual que Lee hizo a su testamento dejó perplejos a muchos. En lugar de su hija, nombró como albaceas a 2 conocidos varones ajenos a su círculo íntimo. Esta elección atrajo la atención de los curiosos, sobre todo porque los albaceas seleccionados contaban con la capacidad financiera para obtener importantes beneficios gestionando su herencia. Tras hacerse público el testamento de Lee, se reveló la distribución de su legado multimillonario, lo que generó mucha conjetura y sorpresa. Lee había pasado toda su vida como un simple subordinado de la primera dama, pero con su último acto se aseguró de que su hija, a quien había abandonado, recibiera el respeto y la ayuda que necesitaba. El mundo cultural y de la moda siempre recordará a Lee, y sus últimos actos aseguraron que su hija recibiera buenos cuidados tras su fallecimiento. A pesar de lidiar con la envidia, los fracasos profesionales y las relaciones difíciles, Lee Radziwill logró un éxito rotundo gracias a su excelente estilo. A lo largo de sus décadas de colaboración, Giorgio Armani la contactó con frecuencia para pedirle ideas. Elogió su refinado estilo, que priorizaba la sutileza sobre la ostentación. Lee se hizo famosa como artista consumada y recibió numerosos elogios por su enfoque distintivo y texturizado en el diseño de interiores. Su extraordinario sentido de la estética se exhibe en museos gracias a las exposiciones que se realizan en las casas que antes habitaba. La singularidad de su estilo aún es recordada por todos los que la vieron, incluso después de haber vendido su pied-à-terre de París al crecer. Además de ser una pionera en el mundo de la moda, Lee era conocida por sus extravagantes gafas de sol y sus tradicionales sombreros pillbox, que evocaban el legendario estilo de Jacqueline Kennedy. Su impecable gusto por la ropa le ha permitido ganarse el apoyo de sus fans durante años. La magnitud del legado de Lee sorprendió a muchos tras su fallecimiento en febrero de 2019. Evidentemente, Lee mantuvo sus problemas económicos en secreto, al igual que sus elegantes turbantes de punto buclé. Christina, su hija, recibirá la mayor parte de sus bienes una vez pagadas todas las facturas y deudas. Christina podría decidir honrar la pasión de su madre por los bienes raíces usando su herencia para comprar casas. Hay muchas maneras en que Christina podría invertir la enorme suma de dinero que recibió. Podría optar por invertir su dinero en bienes raíces. Por ejemplo, ha pasado toda su vida en la ciudad de Nueva York, así que podría dedicar su energía al sector inmobiliario allí. Otra opción sería invertir en bienes raíces en el extranjero, marcando así el final de un capítulo en el pasado de su familia. Christina ahora puede permitirse vacaciones lujosas como las de su madre, Lee Radziwill, gracias a su cuantioso legado. Desde sus 85 años hasta su prematura muerte, Lee mantuvo un aire de misterio, cautivando al público con su refinado carisma y excepcional inteligencia. Es posible que Lee haya conservado una imagen bien construida durante más de 8 décadas ocultando deliberadamente algunos aspectos de su vida. Lee era la sombra de su hermana, Pero. ¿Qué opinas de su vida y obra a pesar de esto? Comparte tu opinión abajo. Tenemos curiosidad. Si te pareció genial este video, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y compártelo con quien creas que le pueda gustar. Muchas gracias por su tiempo.